One, two, three, four. Hola familia, ¿cómo están? Espero que estén tan emocionados como yo de comenzar esta nueva serie de devocionales con el libro de Proverbios. Es riquísimo comenzar la semana con todo este mensaje de sabiduría de Dios y espero que no solamente el día de hoy, sino día a día, toda esta enseñanza que proviene de Dios pueda tener un fruto enorme y muy duradero en nuestros corazones. ¿Qué les parece si leemos primero el Proverbios 1 y después entramos a la introducción de este fantástico libro, que es precisamente lo que hace el primer capítulo, introducir el libro para explicarnos de alguna forma qué es lo que estamos a punto de recibir? Leo de la Nueva Traducción Viviente. Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas. Las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor al Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Hijo mío, los pecadores quieren engatusarte. Dales la espalda. Quizá te digan, ven con nosotros, escondámonos y matemos a alguien. Vamos a emboscar a los inocentes, solo para divertirnos. Vamos a tragarlos vivos como lo hace la tumba. Vamos a tragarlos enteros como quienes descienden a la fosa de la muerte. Piensa en todas las grandes cosas que conseguiremos. Llenarnos nuestras casas con todo lo robado. Ven, únete a nosotros. Entre todos compartiremos el botín. Hijo mío, no vayas con ellos. Mantente alejado de sus caminos. Ellos corren a cometer malas acciones. Van deprisa a matar. Si un pájaro ve que le tienden una trampa, sabe que tiene que alejarse. En cambio, esa gente se tiende una emboscada a sí misma. Parece que buscan su propia muerte. Así terminarán todos los que codician el dinero. Esa codicia les roba la vida. La sabiduría hace oír su voz en las calles. Clama en la plaza pública. La sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal. Simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? Vengan y escuchen mi consejo. Les abriré el corazón y los haré sabios. Los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Por eso me reiré cuando tengan problemas. Me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia. Cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta, cuando el desastre los envuelva como un ciclón y la angustia y la aflicción los abrumen. Entonces, cuando clamen por ayuda, no responderé. Aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán, pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer del Señor. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera.
y se ahogarán en sus propias intrigas, pues los simplones se apartan de mí hacia la muerte. Los necios son destruidos por su despreocupación. En cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos, sin temor del mal. Qué fuertes argumentos y qué palabras más directas y claras. Hoy estamos empezando a leer el primero de lo que nuestra tradición cristiana llama los libros de la sabiduría. Estos son, el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés y el libro de Job. Y básicamente estos libros contestan la misma pregunta. ¿Cómo es este mundo? ¿Y cómo es vivir bien en este mundo? O sea, la pregunta de ¿cómo tengo una buena vida aquí en la tierra? Esas son las preguntas que está contestando este libro de Proverbios y, como les decía, de una forma más extensa, el libro de Eclesiastés y el libro de Job. Les recomiendo, y es importante, que intentemos leer estos 3 libros para tener una visión completa de qué es este mensaje de Dios para nosotros y de cómo vivir. Si pudiéramos personificar cada uno de estos libros como una persona, se podría decir que el libro de Proverbios es como una brillante joven profesora que nos quiere enseñar, que el libro de Eclesiastés es un libro de un inteligente y afilado crítico, y que el libro de Job es de un anciano sabio que ya lo ha visto todo. Viendo todos estos juntos podemos tener esta visión entera de qué es lo que Dios quiere decirnos de cómo vivir la vida, de esta visión completa. Hoy nos concentramos en empezar estas enseñanzas, digamos, de esta profesora brillante, de este ejercicio mental que estamos haciendo para verlo personificado. La sabiduría sabe absolutamente todo. La sabiduría de Dios sabe todo. Y tener esta profesora como una amiga sería algo fantástico, porque te podría aconsejar acerca del trabajo, acerca de tu integridad, de tu espiritualidad, de las relaciones humanas que tenés, de tu sexualidad, de tu dinero, de absolutamente todo. Es una perfecta consejera. En la Biblia, cuando se habla de la sabiduría, se define como una fuerza creadora. Dios, es un atributo de Dios que Dios mismo usó para crear el mundo, para crear todo el universo. Y podemos ver en Proverbios y podemos ver en este primer capítulo que está introduciéndonos a esto, cómo quiere separar o hacer un contraste entre el que decide tener acceso a esto y el que decide ignorarlo. Podemos ver cómo en momentos o en lugares cuando nos habla la sabiduría, que sale a las calles con su voz a hablar, donde hay justicia, donde hay amor, donde ocurren cosas buenas a los ojos de Dios, está la sabiduría. Pero de la misma manera, donde podemos ver que si hay odio, que si hay celos, que si hay vanidad, que si hay codicia, entonces esto va en contra de la sabiduría de Dios. Bueno, el texto mismo nos lo dice en el versículo 32, se los vuelvo a leer, dice: pues los simplones se apartan de mí hacia la muerte. Los necios son destruidos por su despreocupación. Y en el versículo 33, en cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos, sin temor del mal. Entonces es como si fuera una ley moral de cómo vivir en la tierra. Una ley moral de causa y efecto de la que nadie puede escapar. Si yo escucho el consejo de la sabiduría, entonces, como dice el texto, yo viviré en paz, tranquilo y sin temor al mal. Pero si yo ignoro la sabiduría, entonces estaré yendo hacia la muerte. Es exactamente lo que dice el texto. Entonces, podemos ver, y sobre todo en los versículos del 20 al 32, algo que vamos a ver en los primeros 9 capítulos de este libro que introducimos hoy. Y es que personifican a la sabiduría como una mujer.
y una mujer a la cual todos tenemos acceso. Esto es muy claro en el capítulo 9, donde hay un contraste lindísimo entre esta mujer sabia que abre las puertas de su casa y desde el lugar más alto de la ciudad les da a todos consejos de temer a Dios y de hacer las cosas como Dios las percibe que deben ser. Y en la segunda mitad de ese capítulo vamos a ver cómo está la mujer contrastante a la sabiduría, que engaña y que lleva a la muerte. Bueno, este concepto de sabiduría que estamos empezando a ver hoy no se refiere tanto a algo intelectual o puramente intelectual. De hecho, Dios mismo lo describe en Éxodo, en el capítulo 31, en los primeros 3 versículos, cuando Él llama a estas personas para que hagan un trabajo, unos obreros. Y Él mismo describe a estos obreros con el término de sabiduría, y para poder entender a qué es a lo que él se refiere, en nuestras traducciones, por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente dice, y esto es Éxodo 31, 2, los he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Les leo eso porque tenemos que entender que esta sabiduría que proviene de Dios es una pragmática, práctica. No es leerme y aprenderme todos los versículos y ganarle a todo mundo en trivia de la Biblia y tener todo este conocimiento solo en mi cabeza, sino que tiene que ver con cómo vivir mi vida. Tiene que ver con acción, con cosas prácticas, con destrezas. La palabra original que se usa en hebreo para esto es una palabra que denota algo práctico, algo que yo llevo a mi vida, de cómo vivo, no solo de conocimiento intelectual. Es además un atributo de Dios, como les decía antes, no es impersonal. Y este primer capítulo nos habla de que todos tenemos acceso a ella. Pero ¿cuál es el comienzo de esto? Bueno, aquí es a donde empezamos. Empezamos en el temor de Dios. El versículo 7 nos lo dice, se los leo de nuevo. Dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Y ahí es por donde tenemos que comenzar. Cuando vemos todos estos capítulos, y sobre todo los capítulos del 1 al 9, donde todavía no van a haber comenzado los proverbios, como tradicionalmente los recordamos, que son pequeñas frases que nos dan diamantes o pepitas de conocimiento específico. Eso comienza en el capítulo 10. Pero en estos primeros 9 capítulos lo que vamos a ver es cómo accesar la sabiduría, que la sabiduría sea parte de nosotros, que nosotros la busquemos, que meditemos en esta literatura, que meditemos en esta poesía, que le hagamos caso a algunas versiones en inglés lo traducen como Lady Wisdom, como la mujer sabia, como esta madre que nos quiere dar consejo. ¿Qué es el temor a Dios? Eso fue lo primero que me pregunté. Bueno, el temor a Dios es un sano respeto por la definición de Dios acerca del bien y el mal. No es terror, no es un Dios lleno de odio al cual le tenemos miedo, sino es entender claramente cuáles son los límites que Dios está poniendo en su palabra y vivir en la práctica para tratar de cumplirlos. Quiero decirles que lo importante aquí es que todo esto que leemos es algo práctico que tenemos que llevar a nuestro día a día y que nosotros mismos debemos de tratar de oír, como vamos a ver en otros capítulos, en el capítulo 9 sobre todo y en el capítulo 8, oír el llamado de esta Lady Wisdom que nos llama a participar de lo que Dios decidió que sea el bien y el mal en el mundo y poder accionar, ser miembros de este equipo que empuja este deseo de Dios en el planeta y no, como dice el capítulo 32, los simplones que se apartan de mí hacia la muerte y los necios son destruidos por su despreocupación. No simplemente ignorarlo y pensar que puedo vivir mi vida de acuerdo a lo que yo pienso que está bien y mal. Oramos. Padre Santo, gracias por estas palabras de vida que nos das. Gracias por que hoy comenzamos
a ver qué es tu sabiduría y entender cuáles son y cómo son las cosas que tú quieres que nosotros usemos como una guía para vivir el día a día de nuestra vida. Padre, gracias por darnos acceso a esta sabiduría a todos y cada uno de nosotros, para que así podamos en estos tiempos difíciles vivir cerca de ti y, como dice tu palabra, tener una vida tranquila sin temor. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta luego, familia. Gracias. It's like I'm living for the first time. Finally living for the first time. It's like I'm living for the first time. Finally living for the first time.